Vamos a orar juntos. Dios Padre nuestro, misericordioso que nos ama, tuviste compasión de nosotros cuando andábamos en pecado lejos de ti y nos amaste, y cuando aún no te conocíamos, el Señor Jesús murió en nuestro lugar y derramó su sangre para perdonar eternamente nuestros pecados, para que ya nunca más recibiéramos juicio ni maldición. Y te damos gracias por esta gracia. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudaste a comprender ese amor de Dios y obtener la vida eterna y la esperanza eterna. Esta hora nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre del Señor, hemos reunido ante Él, ante ti, para alabar juntos tu gran gracia y amor, para aprender tu palabra y compartirla. Creemos que también en este tiempo el Señor está con nosotros. Te pedimos que nos cuides cada uno de nosotros con tu mano misericordiosa, sostenga el alma de cada persona y que con la abundante gracia y palabra de verdad nos edifique y renueve. Dios, en todas las iglesias de este país y en todas las iglesias del mundo, cuida a los hermanos que guardan su fe y que predican el Evangelio en medio de dificultades, para que el Evangelio llegue a muchas almas que todavía no han escuchado aún tu palabra, y para que se lleve a cabo la gran obra de Dios y en la que muchas almas sean salvas. Señor, sabemos tu venida está muy cerca y en estos últimos tiempos, cuídanos nuestros corazones para que no sean atrapados por las vanidades de este mundo, eh, y prepáranos para que tengamos la fe para recibir al Señor que viene. Señor, danos la palabra necesaria cada momento y enséñanos el camino que debemos andar. También esta hora, ayúdanos a comprender y conocer más la palabra que deseas enseñarnos y la santidad y la santa voluntad de Dios y lo que debemos hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia, primero de Juan capítulo 4. Primero de Juan, capítulo 4, desde el versículo 9. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 9 hasta 12. Voy a leer yo. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 9 a 12. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. También leamos versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El primer de Juan, escrito por el apóstol Juan, que fue el más joven de los 12 discípulos de Jesús.
Apóstol Juan, él se describió a sí mismo como el discípulo amado de Jesús. Fue un discípulo a quien Jesús más amó y también quien más amó a Jesús y lo siguió de cerca. Entre todos los libros de la Biblia, el Evangelio de Juan eh, puede considerarse que se detalla muy bien, el libro que se detalla muy bien sobre Jesús, y que este libro declara que fue escrito para que creyéramos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en su nombre tenga la vida eterna. Y primero y segundo, tercero de Juan explica cómo deben vivir los que aman a Jesús. Cuando Jesús fue colgado en la cruz durante 6 horas, sufriendo en aquel momento, todos los discípulos se dispersaron. Pero sin embargo, el apóstol Juan permaneció al pie de la cruz junto a María, la madre de Jesús. Jesús le dijo al apóstol Juan, apóstol Juan dijo, he ahí tu madre, señalando a María. Y a María le indicó que aquel era su hijo. Y así estableció una nueva relación humana al pie de la cruz. Dijo, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Desde aquel momento, apóstol Juan tomó a María bajo su cuidado. Apóstol Juan sirvió a María y sirvió también durante mucho tiempo como pastor de la iglesia de Éfeso. Y en ese momento se cree que cuidó también de María. También apóstol Juan escribió 5 libros de la Biblia, el Evangelio de Juan, 3 epístolas de Juan y Apocalipsis. Y Apocalipsis es el último libro de la Biblia que detalla también, hablando sobre la segunda venida de Cristo, también detalla sobre la esperanza del creyente y los acontecimientos que ocurrirán al final del mundo. Así pues, apóstol Juan escribió 5 libros y vivió más tiempo que ningún otro discípulo y terminó sus días en la isla de Patmos. Y fue un discípulo realmente especial. Fue el que más recibió el amor del Señor y también quien más amó al Señor. Por eso es quien con mayor detalle describe sobre el amor del Señor. Y ahora estamos viendo la primera epístola de Juan, que describe sobre el amor de Dios. Y cómo cambia el uno que recibió ese amor. Está detallado en este libro. Por eso el título del sermón es Practiquemos el amor del Señor. Una persona salva, en otras palabras, es una persona que ha recibido el amor del Señor. La vida de un salvo es una vida que ama al Señor. Como ama al Señor, obedece a su palabra, obedece a la palabra de Dios. Como ama al Señor, vive por Él. Y como ama al Señor, ama a sus hermanos y lleva una vida separada del mundo. Así pues, hoy vamos a aprender sobre cómo debemos vivir, cómo deben vivir los que han recibido el amor del Señor. En 1 de Juan 4:16 hemos visto que Dios es amor. No dice
que Dios tiene mucho amor, sino que Dios mismo es la esencia del amor. Por eso Dios es amor, pone, ¿no? Como el texto pone. Ese amor de Dios explica detalladamente en la Biblia, pero el amor en griego indica el amor que existe entre padres e hijos, entre hermanos y el amor entre hombre y mujer. Y de estos amores se diferencia el amor de Dios, porque el amor de Dios es ágape, amor ágape. Ese amor es especial, es absoluto, santo, eterno e incondicional, diferente del amor de este mundo. Y con ese ágape nos amó. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Por eso, en 1 de Juan explica muy bien detalladamente sobre el amor de Dios. Vamos a leer de nuevo versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El amor de Dios se mostró de esta manera. Primero, nadie ha visto jamás a Dios, pone. En el Antiguo Testamento, Dios manifestó su poder, sus milagros, a través del pueblo de Israel, mostrando su obra de salvación sobre ese pueblo de Israel. Pero entre los israelitas, nadie vio a Dios. Tampoco después de que Jesús vino y realizó la obra de salvar las almas de los hombres, había nadie que hubiera visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Por eso el discípulo Felipe pidió a Jesús, el Señor, muéstranos el Padre. Pidió así y Jesús respondió, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? En, entonces, primero capítulo 1 de Juan, también dice que Dios nadie le vio jamás. Pero el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de Jesús conocemos a Dios. Jesús es el Dios que vino en cuerpo humano. A través de Jesús, Dios nos dio su palabra, nos mostró su amor y nos enseña quién es Dios. También el poder de Dios fue manifestado a través de Jesús. Por eso Jesús vino para dar a conocer a Dios. El amor de Dios se mostró hacia nosotros. Y especialmente Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El propósito del enviar Hijo unigénito fue para dar la vida al alma que había muerto en pecados y concederle una vida eterna y llevarla al reino eterno de Dios. Y para esto, Dios envió a su Hijo unigénito en forma de humana para realizar estas obras. De nuevo, leamos versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El unigénito fue enviado para darnos la vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Todos los que fueron creados a imagen de Dios cayeron en el pecado debido a Adán y nacidos fuera de la relación con Dios.
y vivían en el pecado desde el nacimiento y estaban destinados al juicio y la destrucción de Dios. Pero Dios, para que el alma creada a su imagen no pereciera, sino que obtuviera la vida eterna, para darnos la vida, envió a su Hijo unigénito en forma humana, para darnos la vida. Todo lo que Dios hizo para manifestar ese amor y para salvarnos, se llama la gracia de Dios. Conocer y creer el amor y la gracia de Dios es recibir la salvación. Por eso en Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dios, que es rico en misericordia, se refiere que tiene la compasión. La compasión no tiene condiciones, por mucho que el pecado sea grande. El hombre se alejó de Dios, cometió pecado y toda clase de maldades, y se hizo enemigo de Dios. Pero Dios no abandonó al hombre. Dios, rico en misericordia, por su gran amor, nos dio vida juntamente con Cristo, a los que estaban muertos en transgresiones. Y conocer y creer esa gracia de Dios es recibir la salvación. Por gracia sois salvos. En Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesús vino al mundo para rescatar nuestra alma de la destrucción eterna y llevarnos al reino de Dios. El versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros vivíamos lejos de Dios en el pecado y bajo el poder de Satanás. ¿Y cómo íbamos a poder amar a Dios? No hemos amado a Dios. Vivíamos en pecado, en todos los pecados. Cometíamos los pecados que Dios aborrece. Como dice Romanos 5, con nuestras obras malvadas nos hicimos enemigos de Dios. Cuando uno peca, ese pecado se convierte en oposición, en enemigo de Dios. Y nos hicimos enemigos de Dios. Y en ese momento, siendo enemigos nosotros, Cristo murió por nosotros y con eso Dios mostró su amor para con nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa reconciliación. Hacer las paces entre quienes se habían vuelto enemigos. Por pecado, el hombre se hizo enemigo de Dios, ¿no? Y eso fue por culpa humana, por desobedecer la palabra de Dios y oponerse a él. El hombre, que debía estar del lado de Dios, estaba bajo el poder de Satanás, de diablo. Pero Jesús vino a ese lugar de enemistad, cargó con la maldición y el juicio que los pecadores merecían, y realizó la obra de reconciliar al hombre con Dios. Por eso, mediante la muerte de Jesús en la cruz, la enemistad con Dios quedó resuelta y la reconciliación se hizo realidad. El versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pone amados, ¿no? Esta expresión está dirigida a quienes han comprendido el amor de Dios y han sido salvos.
Es una expresión preciosa, ¿no? Y apóstol Juan, quien mejor comprendió el amor de Dios, del Señor, se dirige a los santos salvos llamándoles amados. Apóstol Juan llama a los salvos como amados. Pone si Dios nos ha amado así. ¿Cómo? ¿Cómo nos ha amado? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios dio a su Hijo unigénito, que es igual que Él, para que muriera en lugar de los pecadores y pagara el precio de todo juicio y la maldición. Y de esta manera, Dios nos amó. Supongamos que alguien tiene un hijo muy amado, su único hijo, y con este hijo, para salvar a su enemigo, este hombre entregó su único hijo para que muriera en su lugar, para salvar a su enemigo. Dio a su hijo unigénito y no habría un amor más grande. Y de esta manera, así nos amó Dios. El Hijo unigénito fue dado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que el pecador, destinado a la destrucción, ya no reciba más juicio ni destrucción, sino que obtenga la vida eterna. El amor de Dios se manifestó hacia nosotros de esta manera, salvando así al pecador destinado a la destrucción, para que obtuviera la vida eterna. Por eso pone amados, dirigiéndose a los que han sido salvos. Nosotros también hemos comprendido el amor de Dios, ¿no? Cuando fuimos salvos, hemos comprendido esa gran, asombrosa gracia de Dios. Un hombre murió en lugar de todos. Jesús soportó aquel sufrimiento en la cruz durante 6 horas y dijo, finalmente, consumado es. ¿Qué quedó consumado? En Hebreos 9:12 dice, obtuvo la redención eterna, perdonó eternamente nuestros pecados. Y al resucitar al tercer día, quebrando el poder de la muerte, demostró que Jesús es al mismo tiempo Hijo de Dios y el Cristo, que significa en hebreo Mesías, en nuestras palabras Salvador. Se hizo al mismo tiempo Hijo de Dios y al mismo momento Salvador. Jesús es Salvador, y esto se mostró con su resurrección. Ahora bien, nosotros, los salvos, ahora nos dice a nosotros, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nos dice que también nosotros debemos amarnos unos a otros. Los que han sido salvos, como han comprendido el amor de Dios y han obtenido la vida eterna y la esperanza de entrar en el reino de Dios, para ellos lo más importante que deben hacer es amarse unos a otros. Por eso en el versículo pone, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pone, nadie ha visto jamás a Dios. Y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es una palabra asombrosa, ¿no? Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros. Dios permanece en nosotros. Dios invisible
Dice que permanece en nosotros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entre los santos salvos se cumple el amor de Dios. Y cada uno de nosotros no somos perfectos. Nosotros todavía no somos perfectos, todavía tenemos deseos carnales y tenemos todavía aspectos que no agradan a Dios. Aún así, pero cuando nosotros amamos unos a otros, el amor de Dios en nosotros va haciéndose más y más perfecto. El amor no puede practicarse solo. Si uno está solo y que escriba la palabra amor en su cuaderno y piense, qué buena palabra, hay que amarse a los otros, pero ¿cómo va a hacerse solo? Para amar se necesitan a personas a quienes amar. Y así el amor va haciéndose más perfecto. El amor humano también. Hay un hombre y una mujer que antes eran desconocidos, se casan porque se aman y se esfuerzan por amarse y por practicar el amor, y ese amor va madurando poco a poco. Por eso se dice que el amor madura con el paso del tiempo. Se van comprendiendo el uno al otro y ayudándose, soportándose el uno por el otro, amándose el uno al otro. Y ese amor va haciéndose cada vez más profundo. En el Estados Unidos o en el Europa, por ejemplo, en los parques se puede ver que los jóvenes están sentados tomando la mano, besándose. Aunque existen estas parejas que podían hacerse en casa también, pero también hay otras parejas que son más hermosas, que son los ancianos de cabello blanco, tomando su mano, caminando juntos, sentados en un banco mirándose el uno al otro. Han sufrido juntos mucho tiempo durante toda su vida. Han criado sus hijos y se fueron de casa y ahora y solo quedaron los dos. Y la abuela dice, cariño, no te vayas tú solo, ¿vale? Vamos a ir juntos. ¿Y qué dirá abuelo? Bueno, no te vayas tú sola, vamos a ir juntos. Van a decir algo así, ¿no? Hay una película que se llama El Mercado Internacional, que se trata sobre la guerra de Corea y se dispersaron su familia, que luego se reencuentran. Y había mujeres que fueron a Alemania como enfermeras y hombres como mineros a Alemania, y pasando muchas dificultades mortales, pero que al final se casaron una enfermera y un minero y tuvieron hijos y ya son viejos. Y llevan una conversación así como, cariño, ¿por qué tú casaste conmigo? Y dice, porque eras guapa. Y dice, aunque suene mentira, es bueno escucharlo. Y luego, y el abuelo pregunta a la abuela, ¿y tú por qué te casaste conmigo? Y responde, porque te quería. Aunque sea mentira, es bueno escucharlo así, ¿no?
Y es que con el paso de la vida, el amor se va madurando, purificando. De un amor carnal, emocional, se va convirtiendo en un amor maduro. Así como el amor va siendo cada vez más perfecto. Y lo mismo se sucede a los santos salvos, después de la salvación, que han comprendido el amor de Dios, pero si están solos no pueden practicar el amor, ni saben cómo hacerlo. Pero en cambio, al estar con otros santos que también han comprendido el amor, y al servir juntos al Señor y trabajar juntos, al predicar juntos el Evangelio, el amor de Dios en ellos va haciéndose más y más perfecto. Por eso, versículo 12 dice: Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Dice que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Dónde está Dios? Si alguien pregunta así, alguien se responde que está en la iglesia. O cuando está orando en su habitación, Dios está en su habitación. Sí, a lo mejor sí, claro que está. Pero este texto, este versículo, dice que Dios está con los santos salvos cuando se aman unos a otros. Porque Dios es amor, Dios permanece en nosotros y en medio de nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Significa que ese amor va haciéndose más y más perfecto como una sola personalidad. En Mateo 5 dice: Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede el ser humano ser perfecto como Dios? Pero cuando somos salvos, haciendo comunión con los otros santos y obedeciendo a la palabra de Dios, Dios está con nosotros y nosotros vamos transformando poco a poco a la imagen de Dios. Como dice Galatas capítulo 4, 19, dice que hasta que Cristo sea formado en vosotros, habiendo comprendido el amor de Cristo y habiendo recibido la vida de Cristo, ahora la imagen de Cristo, ¿qué quiere decir? El carácter de Dios. El carácter de Dios se va formando en nosotros poco a poco, como un hijo, como su hijo, como los hijos va pareciendo físicamente a sus padres y poco a poco los va imitando. El salvo también va aprendiendo de Dios, Padre, poco a poco y va imitando. Por eso, pone sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En 1 de Pedro pone participantes de la naturaleza divina. Que la naturaleza de Dios se va formando en nosotros. Así lo más importante es que, habiendo comprendido el amor de Dios, que vivamos en ese amor. Y el amor de Dios hacia nosotros todavía no hemos conocido de todo. Hay que seguir comprendiéndolo. Como dice Efesios 3, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor. En Efesios capítulo 3 vamos a buscar, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 18.
Versículo 18-19, vamos a leer juntos. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Con todos los santos. La vida cristiana no consiste en hacerse solo. Cuando somos salvos, somos una familia. Igual que al nacer en el mundo, tiene padre, madre, sus hermanos, sus tíos, una familia. Y de igual manera, cuando somos salvos, espiritualmente y en la fe, pone con todos los salvos. Y vamos conociendo el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ese amor de Dios que con nuestros pensamientos no podemos comprender de todo, pero el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, lo vamos conociendo juntos con otros salvos. Ir conociéndolo progresivamente significa ir asemejándose a Él. La anchura del amor indica cuán amplio, cuán grande es el amor de Dios, que es suficientemente grande para atraer a todas las personas del mundo entero. Y es más profundo que el mar, y más grande que el océano, más alto que el cielo. Entonces, con todos los santos vamos conociendo el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. La anchura y la longitud del amor. La longitud es el amor eterno. La altura es el amor que desde la altura de las estrellas descendió hasta lo más bajo de la tierra. La profundidad es la profundidad del amor de Dios que rescata nosotros incluso cuando íbamos a los abismos del infierno. Y nosotros vamos conociendo, comprendiendo sobre este amor cada vez más. Pone para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios va llenándose en nosotros cada vez más. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? No significa recibir poderes especiales. No es sanar a algún enfermo, resucitar muertos o realizar milagros. No es eso ser llenos de Espíritu Santo. Es llenarse de la palabra de Dios y el amor de Dios. Y ser llenos de la palabra y el amor lo llamamos como ser llenos. Por ejemplo, si aquí hay un vaso que 3/4 son agua y 1/4 es aire, ser llenos es seguir vertiendo agua hasta que sobreabunde. Como dice Salmo 23, mi copa está rebosando. Que Dios nos dé el amor y la gracia que rebose. Que ese amor de Dios llene todo nuestro ser. Que llene todo nuestro ser con su amor. Eso es ser llenos de Espíritu Santo. Que también la palabra nos llene. Vamos a ver San Juan 17. San Juan 17. San Juan 17, versículo 23. San Juan 17, versículo 23. Voy a leer yo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí pone, los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pone así, ¿no? ¿A quién ama más a Dios?
a su Hijo unigénito, ¿no? Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán y salió del agua, los cielos se fueron abiertos y se oyó la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Hay algo que Dios ame más que a su Hijo unigénito? Y Jesús mismo dijo, también como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dios nos amó a nosotros de la misma manera en que amó a su Hijo unigénito. ¿Se entiende? Ese amor a su Hijo unigénito, también Dios nos amó de la misma manera. Y de la misma manera nos manifestó ese gran amor. ¿Cuán grande es ese amor de Dios? Que nos ama como ha amado a su Hijo unigénito. Por eso en Génesis 22, Dios dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, Isaac a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham poseía muchas grandes riquezas y muchos siervos. Incluso tenía un ejército privado. Por eso, como saben, como cuando su sobrino Lot fue capturado en la guerra de los reyes en Sodoma, Abraham movilizó su ejército, venció en la batalla y le rescató. Fue un hombre poderoso. Tenía riquezas como bueyes, caballos, cabras, ovejas. Tenía muchos animales y también muchos siervos. Pero Dios le pidió, tu hijo, tu único, ve a ofrécelo en holocausto. A veces él ofrecían ovejas a Dios como holocausto, pero esta vez era su propio hijo, Isaac, su hijo nacido cuando tenía 100 años. Más o menos tenía como unos 12 o 14 años, ¿no? Pero ahora Dios pide como holocausto. ¿Qué significa esto? Que lo mate como queme como ofrenda. Abraham podría haber respondido, Dios, Señor, no puedo hacerlo. No soy capaz de dar mi hijo como sacrificio. ¿Acaso Dios has cambiado de corazón? O podría haber dicho, voy a consultar con mi esposa o dame tiempo para pensarlo. Dijo así, no lo dijo así. Abraham simplemente dijo que sí. No dijo nada y guardó silencio. Si lo hubiera consultado con su esposa, a lo mejor ella habría respondido, ¿te has vuelto loco? ¿Eso te dijo Dios? ¿Dios cambió de algo? Yo creo que has escuchado del diablo. No puede pasar. Pero Abraham dijo que Dios tiene razón. Pero si lo hubiera dicho así, su mujer habría dicho que me mate a mí antes que él. Entonces no podría hacerlo, ¿no? Como dice Gálatas 1, apóstol Pablo, cuando Dios lo llamó a ser apóstol, no consultó con su familia, no consultó con carne y sangre. Cuando Dios mandó algo, no consultó con su propia familia, sino simplemente dijo que sí. Fue una obediencia sin condición. Y Abraham
al amanecer, siguiente día, partía al monte Moriah con los siervos, que fue 3 días de camino. El camino de 3 días hasta monte fue como camino de Jesús a la cruz. Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y hay 3 días de camino hasta Monte Moriah, llevando los dos siervos, la leña para el holocausto y el fuego y el cuchillo. Y al llegar al Monte Moriah, dijo a sus siervos, quedaos aquí. Si hubiera dicho a sus siervos que los acompañen, tendría otro problema, ¿no? Si intenta matar a su hijo, los siervos podrían haber dicho, Señor, te has vuelto loco. Y sería imposible hacerlo, ¿no? Pues cargó la leña en sus hombros de Isaac, y caminó delante con el fuego y el cuchillo. Isaac podría haber tenido curiosidad, ¿no? Bueno, mi padre tiene ahora fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Antes llevaba el cordero y ahora ¿dónde está? Si hubiera preguntado a su padre, entonces su padre Abraham le hubiera respondido, el cordero eres tú. Pero esto no podría haber dicho, ¿no? No podría haber respondido, porque se parte el corazón de Abraham. Entonces, en vez de así, respondió, Dios se proveerá. Dios se proveerá de cordero. Y al llegar al monte Moría, arriba de todo, dijo a Isaac, esta vez el cordero que agrada a Dios eres tú. Y así debe ser. Y ahora extiende la mano y lo ató con la cuerda. Isaac fue muy obediente porque si tenía 14 años más o menos, si hubiera resistido, no podía atar sus manos, ¿no? Pero se obedeció, lo puso sobre la leña y Abraham alzó el cuchillo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como ya lo conocen, ¿no? Dijo Abraham, Abraham. Dios lo llamó 2 veces. Dios estaba tan angustiado que lo llamó 2 veces. Que no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y Abraham pasó la prueba, ¿no? Y a través de su hijo, Isaac, Dios ya había prometido que tendría sus descendientes como estrellas, ¿no?, del cielo. En Hebreos 11 dice que Abraham creyó que aunque lo matara, Dios lo resucitaría. Creyó en esto. Habiendo nacido su hijo por milagro cuando tenía 100 años. Y conociendo, creyendo que Dios, que mediante ese hijo haría su descendencia como estrellas del cielo. Como cree en esto, creyó que aunque lo matara, lo resucitaría. Abraham creyó que aunque ofrendara a su hijo, Dios lo resucitaría. Hebreos 11 explica de esta manera. Dijo, ya conozco que temes a Dios, que temes a mí. Cuando yo leí esto, estaba pensando, qué curioso. Dios ya sabía perfectamente cuánto amaba Abraham a Dios y cómo le servía. Pero era necesario llegar a sacrificar a su hijo. Me vino ese pensamiento, pero no era así. Dios no quería que
Abraham honrara a Dios solo en su corazón, sino quería ver hasta qué punto lo honraba en la realidad, con los hechos, con sus actos. Y Abraham aprobó con su conducta. Abraham, con su hijo Isaac, con la leña en los hombros, subiendo al monte para sacrificarlo. ¿A qué se parece? Es igual a la imagen del Hijo unigénito de Dios, cargando la cruz al hombro y subiendo al monte Calvario. Para salvar a estos pecadores, Dios hizo que su Hijo unigénito cargara la cruz y sufriera toda clase de vergüenza y el dolor. Y Dios no amó solo de palabra. Si Dios hubiera amado solo con palabra y no hubiera entregado su Hijo unigénito hasta la muerte, entonces, ¿cómo podríamos saber que Dios realmente nos amó? El amor solo de palabras es amor falso. Amar solo de palabra y con la lengua es mentira. Como dice primero de Juan, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dios entregó a su Hijo unigénito hasta la muerte en nuestro lugar y con eso demostró cuánto nos ama. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Vamos a leer juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pone cuando aún éramos pecadores, cuando aún éramos impíos, cuando aún éramos enemigos. En el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuando andábamos lejos de Dios en pecado, cuando éramos enemigos de Dios por causa del pecado, para salvarnos, Dios entregó a su Hijo unigénito hasta la muerte en nuestro lugar. Y con eso manifestó y confirmó su amor hacia nosotros. Éramos enemigos, pero para salvarnos, Dios entregó a su Hijo unigénito. ¿Y puede haber un amor más grande que esto? También Romanos 8, capítulo 8, versículo 32. Versículo 32. Vamos a verlo juntos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pone no escatimó a su propio Hijo. Como dice Filipenses 2, Jesús, que era igual que a Dios, el Hijo unigénito de Dios, el único, pero Dios pone que no lo escatimó, sino que lo entregó como sacrificio de expiación para morir en lugar de todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dijo a su Hijo unigénito para salvarnos. ¿Y cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nosotros hemos recibido esa grande, asombrosa amor. Efesios 2,
Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese gran amor que brilla en mi corazón es una alegría verdadera, ¿no? Ese gran amor de Dios que nos ama es tan inmenso, asombroso, que no podemos medirlo. A medida que vamos aprendiendo la Biblia, vamos conociendo cada vez más el amor sobre Dios, que es más grande y asombroso. Existe el Día de Madre, ¿no? Y en Corea, los niños en Día de Madre, hay una canción que dice, el cielo es muy alto, y como saben todos, ¿no? Pero yo tengo algo más alto que esto, el amor de mi madre que me dio a luz y me crió, más profundo y alto que el cielo, más profundo que el mar. Cantan bien, ¿no? Ustedes habían cantado, ¿no? Pero no escuchan, escuchan la palabra de sus madres, ¿no? Entonces significa que es mentira. Aunque canten muchas veces esa canción, pero si no obedecen a su palabra, significa mentira. Y dicen que como los padres se sentían mal, cambiaron ese día de madre como día de los padres. Bueno, tanto el padre como la madre, cuánto amor tiene hacia sus niños, ¿no? Entonces, si hubieran conocido, creído, comprendido ese amor tan grande, habría que obedecer a sus palabras, ¿no? Nosotros tenemos una alabanza que yo amo a Jesús más que antes, porque el Señor murió por mí. Por eso amo más que antes a Él. Hay muchas alabanzas así, ¿no? Pero de verdad, ¿lo amamos más que antes? Eso tiene que manifestarse en su vida. No se trata de actuar un poco y cuando nos dé la gana y cuando no nos apetece no obedecemos. Eso no es amor. Por eso en Apocalipsis 1:5 dice, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Voy a leer yo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y aquí vamos a leer juntos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dios nos amó. Cristo murió en nuestro lugar y con su sangre derramada nos liberó de nuestros pecados, liberándonos del pecado y de su juicio, y nos dio la libertad. Y todo ello por el amor de Dios, porque nos amó. Pone al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Y así Cristo, con su muerte y su sangre, nos liberó de nuestros pecados y además lavó nuestros pecados. Vamos a ver, segundo de Tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Vamos a leerlo juntos. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pone que nos amó y nos dio consolación eterna. Nos dará buena esperanza por gracia. Pone
que nos ha dado el consuelo de poder entrar en el eterno reino de Dios y la buena esperanza. Nos ha dado ese consuelo. Y todo ello viene del amor de Dios, porque nos amó. Ese gran, asombroso amor de Dios nos dio ese consuelo eterno y la esperanza. Y Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que el amor de Dios se haya comprendido y creído en nosotros. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo de Dios, cuando el Espíritu Santo viene, hace que el amor de Dios sea comprendido y creído. De otro modo no se puede hacer. Cuando sabemos que somos pecadores ante Dios y pedimos, anhelamos la salvación y escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo obra en nuestro corazón para ayudarnos a comprender y creer esa gracia y amor de Dios. Por eso pone, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios derramó su amor en nuestros corazones. Vamos a ver también 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer juntos. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No el Espíritu del mundo, que es el Espíritu del diablo, sino el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo. Pone para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El que hace que conozcamos, comprendamos y creamos lo que Dios nos ha dado por gracia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y nos hizo comprender y creer ese amor de Dios. Nos derramó el amor de Dios. Por eso, 1 de Juan capítulo 4, 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Quién nos hizo conocer y creer? El Espíritu Santo. Cuán maravilloso es amor de Dios, ¿no? El Espíritu Santo de Dios nos hizo comprender y creer el amor de Dios. Dios preparó, planeó nuestra salvación. Y en la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, prometió enviar a Cristo. Y como esa promesa, Cristo vino, murió en la cruz, resucitó y consumó toda la obra de nuestra salvación. Y después de que Jesús ascendió, el Espíritu Santo vino para hacernos conocer y creer el amor y la gracia de Dios. Así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han obrado para llevar a cabo la obra de nuestra salvación. Vamos a buscar San Juan capítulo 21. San Juan 21, versículo 15. Capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le dijo, apacienta mis corderos. Después de la resurrección, Jesús se apareció a los discípulos a orillas del mar de Galilea. Los discípulos se reunieron y según lo que dijo Jesús, según su palabra, echaron la red y capturaron 153 peces. Y al subir, encontraron que Jesús ya habían preparado el desayuno, peces y pan. Y dijo, hijos, venid y comed. Jesús resucitado, que había muerto, preparó el desayuno para sus discípulos y desayunar juntos con el Señor. Ojalá alguien sepa pintar esa escena. Si alguien sabe pintar, que lo pinte, por favor. Ahí sé que hay muchos hermanos que dibujan muy bien. Y después del desayuno, Jesús se dirigió a Pedro. El nombre original de Pedro era Simón. Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. Parece que el nombre de su padre también era Juan o Jonás. Dijo Simón, ¿me amas más que estos? ¿Por qué dijo esto? Porque antes de la muerte de Jesús, Pedro había dicho a Jesús, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Aunque tenga que ir contigo a la cárcel o morir contigo. Ignorando a los demás discípulos, y él creyó que solo él lo haría bien. Dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro se enfadó y replicó, aunque muera contigo, no te negaré. Pero cuando llevaron a Jesús, los soldados romanos, todos los discípulos huyeron. Bueno, Pedro seguía de lejos a Jesús. Pero cuando alguien le dijo, tú no eres también uno de ellos, tú no eres su discípulo. Y él respondió, no sé qué dices, no lo conozco, no le conozco. Ni uno, ni dos, sino 3 veces lo negó. Y delante de una sierva, una criada, lo negó 3 veces. Y cuando él negó 3 veces, el gallo cantó por segunda vez. Y Pedro recordó las palabras del Señor y salió fuera llorando. Pone que lloró amargamente. Cuando Gallo lloraba, él también lloraba, ¿no? Seguramente no comió más pollo en su vida. Y ese Pedro fue su discípulo principal. Tenía valentía cuando se trataba de las palabras del Señor. Cuando Jesús decía ven, se tiraba al mar. Tenía mucha valentía. Pero ¿cómo se volvió tan cobarde? Pero Jesús, después de resucitar, se dirigió a Pedro llamándole Simón, hijo de Jonás. Aunque le había puesto el nombre de Pedro, utilizó Simón, que significa empezamos de nuevo, desde el principio, cuando te llamé en este mar de Galilea. Y le preguntó, ¿me amas más que estos? Dijiste que aunque todos te abandonaran, no me abandonarías. Así que te pregunto, ¿me amas más que ellos? Pedro seguramente hubiera tenido mucha vergüenza. Pero ya no era antes porque creía con certeza que Jesús era realmente Cristo. Antes confesaba a Jesús, pero después de que Jesús murió y resucitó, Pedro creyó
con certeza que Jesús es el Cristo. Ya no tenía más dudas. Jesús le preguntó, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que yo te amo. Ya no es el amor humano de antes, sino verdaderamente. Señor, de verdad te amo. Tú sabes todo. Y respondió, apacienta mis corderos. Jesús le preguntó 3 veces igualmente, y Pedro igualmente respondió lo mismo, como había negado 3 veces. Si hubiera dejado así Pedro quedaría completamente deshonrado entre otros discípulos. Antes él se jactaba de ser discípulo principal, pero negó a Jesús cobardemente. Por eso no podía dejarle así. Había que restaurarle su lugar de discípulo principal. Por eso, ante otros discípulos, le preguntó 3 veces, e igualmente Pedro respondió 3 veces. Y Jesús le confió su rebaño. Apacienta mis ovejas. Le restauró ese lugar. Y el Señor también nos pregunta a nosotros ahora. Nos pregunta, ¿estáis listos? El Señor nos pregunta a cada uno, ¿me amas más que todo? Más que todo lo que hay en el mundo. Como dice San Mateo 10, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Aunque nosotros amamos a nuestros padres y a nuestros hermanos, pero ¿qué pueden hacer por nuestra alma? ¿Pueden morir en nuestro lugar? ¿Hay alguien que puede salvar nuestra alma? Nadie. Solo la gracia de Dios. Y ahora el Señor nos pregunta a nosotros, ¿me amas más que todo lo que hay en este mundo? ¿Más que tus padres? ¿Más que tus hijos? Y hay que responderle. Abraham, Dios le dijo que tomara a su hijo Isaac y lo ofreciera en el monte Moría. Si a nosotros nos lo preguntara esto, ¿qué podríamos hacer? ¿Podríamos ofrecer a nuestros hijos que amamos como Abraham ofreció a Isaac? Dios nos pide que lo amemos más que a todo lo que hay en este mundo. Dios nos pide eso. Entonces, ¿qué debemos responder? Como Pedro. Como Pedro respondió lo mismo 3 veces, nosotros también debemos responder. El Señor nos pregunta. El Señor nos ama y además ha hecho por nosotros un sacrificio y nos ha dado una gracia tan grande. Y Dios no solo nos ama, también desea ser amado por nosotros. Nos pregunta, ¿me amas? Vamos a ver primero de Juan capítulo 4. Primero de Juan capítulo 4, versículo 19. Vamos a leer juntos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios. Lo amamos. ¿Cuánto lo amamos? Cuando vayan a casa, arrodillando, hable con Dios. Señor, yo te amo. Entonces,
Dios nos preguntará, ¿cuánto me amas? ¿Y cómo van a responder? Dios nos pregunta si lo amamos a Dios más que todo lo que hay en este mundo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque el Señor nos amó primero. Entonces nosotros amamos al Señor. Amamos al Señor más que todo lo que hay en el mundo. Amo a mis padres, a mis hermanos, amo a mis hijos. Pero no puedo amar a nadie más que al Señor. Me amas más que a todo. Puedes ofrecer a tu hijo, tu único, como Abraham ofreció a Isaac en el monte Moría. No solo de palabra, sino de hecho. Abraham subió al monte Moría y ofreció a Isaac. Y Dios nos pide ese amor. En San Juan, capítulo 5, San Juan 5, San Juan 5, 42, versículo 42, capítulo 5, 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Esto dijo Jesús a los judíos mientras les hablaba. Solo sé que el amor de Dios no está en vosotros. No tienen amor a Dios. El Señor ve nuestros corazones. Sabe si realmente le amamos o si solo lo decimos de boca. Si lo amamos de verdad desde nuestro corazón, más que todo lo que hay en este mundo. Y el Señor lo conoce. En 1 Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Dios conoce a quien le ama y sabe exactamente cuánto. Mateos 22:37 dice que entre los mandamientos del Antiguo Testamento, el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer mayor mandamiento del Antiguo Testamento. Es el mayor entre los mandamientos dados al pueblo de Israel. El primero era amar a Dios con todo el corazón, con toda alma y con toda la mente. Y ese es el primero y más grande mandamiento. Pero ¿quién cumplió este mandamiento? Ellos intentaban engañar a Dios. Mientras Dios daba bendiciones, todo les iba bien. Pero si no daba bendiciones, a ellos no le importaba Dios. El amor a Dios para ellos fueron solo palabras de boca. Aunque cante te amo más que antes muchas veces, pero de verdad lo aman más que antes. ¿Y cuánto? Más que todo en el mundo. El Señor nos pregunta, ¿y cómo responderían? Hay que responder. El Señor no solo nos ama, y también desea recibir amor. El amor hay que dar y recibir. Solo dar amor sin poder recibir está desequilibrada. Y al contrario, solo recibir amor sin poder amar también está desequilibrada. Yo tengo que recibir el amor, pero también tengo que amar. Jesús, Él me amó primero, vino al mundo para morir en la cruz. Ese amor de Dios.
Vamos a ver Salmo 145. Salmo 145, versículo 20. Vamos a leerlo juntos. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Jehová guarda a todos los que le aman. O de que Dios guarda y protege a quienes le aman. Si amamos al Señor, que murió por nosotros, Él murió por nosotros, nos salvó, nos rescató del infierno y lo hizo como hijos de Dios. Entonces, amar al Señor más que a todo es algo muy natural y no es nada especial. Y si amamos al Señor, Dios que guarda a todos los que le aman, los protege. Como dice 1 de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sin haberle visto, hemos comprendido la gracia de Dios a través de la palabra y hemos recibido salvación. Le amamos. Y no solo le amamos. Pone, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Habiendo comprendido el amor de Dios y habiendo sido salvos, amando a Dios y viviendo en obediencia, nos alegramos con ese gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de la fe, la salvación. El Salmo 18:1 dice, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Pone así, ¿no? Vamos a repetir de nuevo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Es mi vida, mi esperanza eterna y mi fortaleza. Te amo, oh Jehová. Debemos decir con confianza, como dice 1 de Juan 3:18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amar solo de palabras y con lengua es mentir. ¿Quién no podría decir palabras bonitas? Nosotros hemos recibido ese gran amor. Por eso amar al Señor más que a todo lo que hay en este mundo es algo muy natural. Vamos a buscar segundo de Corintios. Vamos a buscar un poco más. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constreñir? Es ser apresado, ser arrastrado. El amor del Señor nos salvó. Nos hemos convertido en prisioneros del amor del Señor. Hay que ser arrastrado por el amor del Señor. Pone el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir es ser llevado a la fuerza. Hemos comprendido el amor del Señor. Hemos sido salvos por su amor. En su amor vivimos y respiramos hoy también. Por su amor recibiremos al Señor cuando vuelva y entraremos en el reino eterno. Y arrastrados por ese amor que nos constriñe, y pone pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
Por este pecador, que ni siquiera merecía ser salvo, Él murió. Versículo 15 también, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los que viven son los que han recibido la salvación. Cristo murió por todos, para que los salvos ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora vivir es vivir para el Señor que murió y resucitó por mí. Para el que murió y resucitó. Ya no vivamos para sí mismos. Es muy obvio. Si pensamos en la gracia del Señor y lo que haya hecho por nosotros, a nosotros que vivíamos en el pecado, que no podríamos pagar esa gracia ni muriendo 100 veces. Él murió por nosotros. Dice, la gracia de su amor no podemos pagar. Pero nosotros, con este corazón, vamos a ser siervos del Señor. Nosotros somos del Señor. El Señor se convirtió en nuestra cabeza. Vamos a buscar Romanos 14. Romanos 14, versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entre nosotros, entre los santos que han sido salvos y han nacido de nuevo, ¿hay alguno que viva para sí mismo? No hay, ¿no? Tampoco alguno que muera para sí mismo. No hay ninguno. Es algo natural. Si hay alguien entre nosotros que vive para sí mismo y que muera para sí mismo, es una contradicción. ¿Cómo puede un salvo vivir para sí mismo? Vivir por uno mismo y morir para uno mismo es maldición. Con perdón. ¿Qué sentido tendría eso? Después de la salvación, para responder a la gracia de Dios, la vida sería vivir para el Señor, que murió por nosotros. Por eso, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni ninguno muere para sí mismo. Vivimos por el Señor. Si morimos, morimos también para el Señor. Entonces, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Por supuesto, como dice 1 Corintios 6, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, comprados a un precio muy alto. En 1 Corintios 7 dice, por precio fuisteis comprados. No hagáis esclavos de los hombres. El Hijo unigénito de Dios murió para salvarnos. Por eso pone que no seáis siervos de vuestra carne ni de nadie más. No somos siervos de nadie, somos únicamente siervos de Jesucristo. El Señor es nuestro Señor, es el dueño. El Señor debe ser el dueño de nuestra vida. El resto de nuestra vida vivimos arrastrados por ese amor. El amor de Cristo nos constriñe. Y esa es la vida de un cristiano. El Señor sabe nuestro corazón y sabe cuánto le amamos. Nicolás von Zinzendorf era un conde que había nacido de nuevo. Dice que en un museo de arte de Alemania había un cuadro de Jesús coronado de espinas y clavado en la cruz. Y él se arrodilló ante ese cuadro. Todo esto lo hice por ti. ¿Qué estás haciendo tú por mí? ¿Qué estás haciendo tú por mí?
Yo morí por ti, salvé tu alma. ¿Y tú qué estás haciendo por mí? Zinzendorf se arrodilló ante ese cuadro y lloró sin cesar. Y así es. El Señor murió así por mí y me salvó. ¿Y yo qué estoy haciendo por el Señor? Y él antes de levantarse hizo un pacto con el Señor. De ahora en adelante viviré únicamente por él. Como era conde tenía muchas riquezas y lo entregó todo. Se encontró con Juan Wesley y juntos dedicaron todo lo que tenían a la misión mundial. Ese conde Zinzendorf. Y pasó el resto de su vida viviendo para el Señor y predicando el Evangelio hasta el final. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Con nuestra fuerza, aunque sea pequeña, debemos vivir para el Señor que nos salvó. Hay muchas más cosas que decir, pero continuaremos en la siguiente semana. Y en cuanto a la guerra que ahora mismo está en Oriente Medio, hay quienes se preguntan si estallaría Tercera Guerra Mundial, pero esta vez no ocurrirá. ¿Y cómo puedo decir esto? Siendo que no soy político. La razón es que la Biblia tiene reservado para la última guerra un lugar específico. Ahora ese tráiler. Antes de ver la película hay un tráiler, ¿no? La guerra de Oriente Medio, sin duda, es el tráiler de la última guerra. Quisiera hablar de eso, pero lo haré con detalle en la próxima vez. Pero si esto es el tráiler, ¿cuándo ocurrirá el acontecimiento final? Probablemente mientras todavía estemos en el mundo, y no está lejos. El Señor podría venir incluso hoy. Es la señal justo antes de la segunda venida del Señor. La última guerra no es una guerra en la que alguien gana o pierda. Es la guerra con la que Dios busca al mundo. Y en ella mueren todos. En tan solos unos días ya han muerto más de 3.000 personas en Oriente Medio. La última guerra es aquella en la que mueren todos. Y ese día está cerca. Antes de que llegue ese día, Jesús vendrá en su segunda venida. Así que debemos prepararnos para recibir al Señor y vivir de manera digna como personas sanas. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, misericordioso, creemos y te damos gracias porque has derramado preciosa sangre por nosotros y has perdonado eternamente nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque nos hiciste santos hijos tuyos y nos diste la gloriosa esperanza de entrar en el eterno reino de Dios. Creemos que el resto de nuestra vida es únicamente para la voluntad y la gloria de Dios, y solo para el Señor. Y que no haya entre nosotros quien viva para sí mismo, ni quien muera para sí mismo. Que si vivimos, vivamos para el Señor, y si morimos, muramos para el Señor. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Guárdanos y guíanos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.